Hola, soy Escapocón y esto es Retropocón, vuestra máquina del tiempo videojueguil. Keroro Gunso, conocida en España como Sargento Keroro, es una serie de mangas creada por Mine Yoshizaki, que más tarde recibió una adaptación a anime. La serie seguía las aventuras del Sargento Keroro, un extraterrestre parecido a una rana que llega a la Tierra, o Pocopen como la llaman en su planeta, con la intención de conquistarla, cosa que nunca llega a hacer debido a que está más enfocado en hacer el vago y coleccionar maquetas, y porque acabó siendo capturado por una familia formada por los hermanos Fuyuki y Natsumi, así como su madre. Más tarde en la serie llegarían a la Tierra otros miembros de su tropa, siendo estos Tamama, un adorable recluta que es extremadamente fuerte cuando se enfada, Jiroro, el experto en armas de fuego al que le pasa todo lo malo, Kururu, el excéntrico científico del escuadrón, y Dororo, un ninja que hace también su trabajo de pasar desapercibido, que la mitad de la serie se olvidan de su existencia. Ah, sí, también tienen básicamente a una diosa intergaláctica como su secretaria. Es una serie rara. Si bien la serie fue bastante popular en España gracias a su doblaje, fue en su país natal donde Keroro se volvió un verdadero éxito, porque no solo su manga sigue recibiendo episodios, sino que también tiene un montón de merchandising, varias películas y colaboraciones con otras franquicias, como la vez que recibió un personaje en Soul Calibur 4. Y no estoy hablando de un personaje invitado, estoy hablando de que en Soul Calibur 4 metieron un personaje llamada Angol Fear, que es canónicamente la prima de Angol Moa, la secretaria que mencioné antes. Esto es como si en Street Fighter 6 metieran a la prima de Shin-Chan, Shin-Chun. Creo que me he ido un poco por las ramas, porque además de esa surrealista colaboración, Keroro también tuvo videojuegos por su cuenta, y para este vídeo me han pedido que juegue a uno de ellos. Aunque para facilitar más las cosas lo voy a llamar con el nombre que tendría en español: Sargento Keroro, la invasión de los dragones guerreros. Lanzado para la Nintendo DS, este juego fue distribuido por Bandai Namco y desarrollado por Inti Creates, un estudio que hizo varios juegos basados en animes como Doraemon y Shin-Chan, pero también fueron los desarrolladores de los Mega Man Zero y más recientemente la saga Azure Striker Gunvolt. En serio, estoy flipando en colores. ¿Lo pilláis? Porque ese también fue un juego que hicieron. También hicieron Mega Man 9 y 10. No me puedo creer que se te hayan olvidado. 9 y 10 van a ser las palizas que te voy a dar como no te vayas. ¿19? ¡Fuera de aquí! El caso es que este juego está basado en una de las películas de Keroro, con la que comparte nombre, lo que significa que es hora de anticine. Hora de anticine llegó. Coge tus pelis y analizar. Con Escapocón y Guay chiflado. A criticar sin parar en hora de anticine. En esta película, que es la cuarta de la franquicia, han aparecido unos arcos extraños escamosos por todo el mundo, y el escuadrón de Keroro se ha esparcido por el mundo para poder investigarlos. Claro que Tamama también se ha ido de Japón porque su dueña, una millonaria llamada Momoka, se fue a Francia para visitar a una amiga de la familia, Shion. Pero lo que pasa es que Shion es una bruja y tiene un libro mágico con el que puede convertir a las ranas en dragones, por lo que usa el libro mágico para convertir al escuadrón de Keroro en dragones, porque hay una profecía que dice que hay 5 dragones mágicos que pueden despertar a un dragón más tocho aún. Pero cuando descubre que el dragón tocho quiere destruir el mundo, pues Keroro y sus amigos tendrán que buscar la forma de devolver a los dragones a la normalidad para que el dragón no destruya el mundo. Y lo consiguen. Fin. Gracias por el resumen. Sí, la verdad es que si bien esta película no es horrible, no me gustó demasiado. La animación es buena y sigue teniendo el mismo humor y personajes carismáticos que la serie, pero la historia en sí me pareció algo desastrosa. Cuando la película empieza, los arcos dracónidos ya están ahí y la tropa de Keroro ya está repartida por el mundo, por lo que da una sensación de que es la continuación de otra película o de una trama del anime o el manga, lo cual no es el caso. No creo que sea una buena idea iniciar de una manera tan confusa una película que además te introduce a los personajes por si acaso es lo primero que ves de Keroro en tu vida. Y creo que tampoco hicieron muy bien a Shion, el personaje nuevo más importante. La película insiste que es que se siente sola y por eso quiere invocar al gran dragón, pero literalmente la película empieza con ella siendo visitada por una amiga, y durante toda la película no se deja muy claro si es que no sabía o no le importaban las consecuencias negativas que tendría invocarlo. Hay demasiadas profecías y contraprofecías involucradas en una película que apenas si dura una hora. Pero... ¿qué hay de la escena en la que los dos mayordomos se pelean disfrazados de personajes de Street Fighter?
Vale, esa escena fue la monda, eso no puedo discutirlo. Pero no sale en este juego y eso es lo que voy a analizar. Así que, sin más preámbulos, ¡comencemos! ¿Quieres reseñar el juego conmigo ya que estás aquí? Lo siento, Escapocón, yo solo reseño juegos a los que no he jugado. Adiós. Ay, en fin. Después de ver un tráiler de la película, en bastante buena calidad para ser un juego de la DS, y de pasar a la pantalla de título, el juego nos presenta una escena representada con poses de distintos personajes que se van moviendo y adoptando distintas poses. Todas las escenas del juego son así. En cuanto a cómo adaptan la historia de la peli, eso lo dejaré para más tarde. Lo único que puedo comentar por ahora es que si bien el juego está en japonés y no tiene ninguna fan traducción, lo podéis jugar perfectamente si no sabéis el idioma, ya que se trata de un plataformero 2D bastante intuitivo. En el juego llevamos al sargento Keroro, el cual tiene un invento que le permite agarrar a enemigos y lanzarlos contra otros. Vaya, si tuviera una moneda por cada plataformero al que haya jugado que esté protagonizado por un alien que parece una rana que coge cosas y las lanza... No continuaría con la frase de Doofenshmirtz, porque hay un juego más apropiado con el que comparar a este. Y se trata de... ¿Klonoa? Debido a que este es un juego distribuido por Namco, y a que Klonoa y Keroro están doblados por la misma actriz en japonés, a los desarrolladores se les ocurrió que Keroro se controlase prácticamente igual que Klonoa en sus juegos. Cuando coge a enemigos se convierten en esferas que puede lanzar hacia adelante, o puede realizar un doble salto lanzándolos hacia abajo. ¡Hasta dice Wahoo cuando lo hace! También hay otros elementos de los juegos de Klonoa que se han mantenido en este juego, como los bloques de Keroro que puedes usar como plataformas o colocar en interruptores, tal y como podía hacer Klonoa con los bloques Mu en los juegos de GBA. Y entre los enemigos, que la mayoría son robots genéricos y algún que otro marcianito, hay unos con escudos que son parecidos a los Mus con escudos de Klonoa. ¡Y mirad a estas bolas con pinchos! ¡Son idénticas a las que hay en Klonoa! Las mayores diferencias que hay en el gameplay de ambos personajes es que Keroro puede lanzar a los enemigos hacia arriba, no puede volar con sus orejas, y también puede cargar su disparo para hacer un disparo más fuerte con el que convertir a los enemigos en estrellas, que son el típico coleccionable que te da una vida extra al recibir 100, o en gemas verdes, que son un coleccionable del que hablaré más tarde. Esta habilidad no la usé casi nunca, pero hay que saber que existe porque casi al final del juego hay unos enemigos que se pueden convertir en plataformas usando este ataque cargado. Tampoco puedes atacar después de hacer el doble salto, por lo que el plataformeo nunca se pone tan complicado como en los últimos niveles de Klonoa. Otro aspecto bastante diferente es la forma en la que funcionan los niveles. En ellos te encontrarás con unas banderas que deberás recolectar. Solo podrás tener una en la mano a la vez, y sirven para dejarlas en estas plataformas. Normalmente solo te darán estrellas al plantarlas, pero en otras ocasiones activarán puertas o crearán portales que te llevarán a otra parte del nivel para poder avanzar. Al colocar todas las banderas, superarás el nivel. Generalmente son bastante lineales y simples, pero habrá casos en los que te encontrarás con varias plataformas de banderas y te tocará ir por dos caminos paralelos consecutivos para poder conseguir todas las banderas y poder avanzar. También sirven como checkpoints, y si bien hay muy pocas banderas en los niveles, la dificultad no es tan alta como para que estés paranoico todo el rato porque te vas a morir y vas a tener que rehacer mucho del nivel. Esto ni siquiera se aplica en los últimos niveles del juego. ¿Entonces esto es todo? ¿Un Klonoa más simple protagonizado por un alien que parece una rana? No exactamente, y eso se debe a que Keroro no estará solo en su aventura, sino que la acompaña toda su tropa. La idea del juego es que irás explorando estos mapas que tienen distintos tipos de niveles. Los niveles blancos te permiten usar al personaje que quieras, y se enfocarán más en puzzles que todos pueden resolver, como distintos tipos de interruptores o cañones a lo Donkey Kong Country. Habrá puntos en la historia donde no podrás usar al personaje que quieras, ya que se habrán separado o los habrán secuestrado, pero podrás volver a jugar a dichos niveles una vez tengas al escuadrón completo. En algunos de estos niveles también habrá lugares por los que solo pueda pasar un personaje en específico, pero esto solo sirve para conseguir el coleccionable opcional, las maquetas, que al encontrarlas desbloquearán fotos de las ranas bobas en la sección bonus. Sin embargo, también hay niveles específicos para ciertos personajes, donde se hará más uso de sus habilidades específicas, y estos creo que son los más destacables, originales y divertidos, ya que usan al límite todas las habilidades de los personajes en vez de hacer niveles que todos puedan pasarse. ¿Pero qué diferencias tiene el escuadrón de Keroro con su sargento? Por un lado, en el juego hay objetos curativos que son distintos tipos de comida, pero cada una de las ranas tendrá su favorita que le curará toda la vida en vez de solo un punto. ¡Jo! Y yo que pensé que la LOL Food era una idea original. Pero además de eso, cada personaje se controla de forma totalmente distinta.
Sí, todos pueden moverse y saltar, pero sus ataques son distintos y a veces tendrán opciones de movimiento adicionales. Hay que aplaudir el hecho de que se jueguen de formas tan distintas, como Tamama por ejemplo. Podrá dar puñetazos o cargar el ataque principal para lanzar rayos por la boca, pero también tiene un puño hacia abajo que sirve como un salto bomba y uno hacia arriba con el que puedes lanzar a enemigos contra otros. Es de los personajes más simples, pero me gusta cómo se juega, en especial cuando hacen puzzles de lanzar enemigos contra interruptores. Lo único malo, y esto es algo que se aplica a todo el juego, es que los enemigos hacen respawn demasiado pronto. Eso tiene sentido con Keroro, que los necesita para atacar y resolver puzzles, pero con el resto de personajes es bastante irritante y te dará la sensación de que cargarte a enemigos es totalmente inútil. Luego tenemos a Jiroro, que tiene una pistola que puede cargarse para disparar un láser que rebota en espejos, y de eso hay algunos puzzles. También puede lanzar una granada hacia arriba para dañar a enemigos aéreos o pulsar interruptores fuera de su alcance. Fuera de que esta granada pueda hacerle daño a él también, no se controla mal, pero creo que son los dos siguientes personajes los que no les han salido tan bien a los desarrolladores de este juego. Kururu va en un mecha que le permite planear, y también responde a la pregunta ¿cómo sería un juego de plataformas en el que no puedes hacer daño a los enemigos? Su único ataque es un rayo paralizador con el que puede convertir a los enemigos en plataformas por muy poco tiempo, que también se puede cargar para hipnotizarlos y hacer que se choquen contra las paredes, y es la única forma que tiene de cargarse a los enemigos de verdad. Bueno, eso y hacer un acelerón que se consigue al paralizar a estos enemigos que son engranajes voladores, lo cual es muy situacional. El caso de Kururu es que suele ser mi última elección en los niveles donde puedes llevar a cualquiera, pero los niveles propios suyos, al estar más centrados en los puzzles de crear plataformas a partir de enemigos, le dan un soplo de aire fresco a la jugabilidad del juego y son bastante inteligentes, lo cual le pega al científico del grupo. Finalmente tenemos a Dororo. Dororo responde a la pregunta ¿y si Ninja Gaiden se controlará mal? Y no me gusta usarlo en los niveles donde te dejan elegir a los personajes, y me gustan incluso menos sus niveles propios. Puede pegarse a las paredes para hacer saltos en pared, pero constantemente estará pegándose a las paredes cuando no quieres y se cargará totalmente el ritmo del nivel. Sus ataques, que son combos usando un cuchillo, tienen poquísimo alcance y muchas veces los enemigos te darán mientras les intentas atacar. Y el ataque básico es un combo de 3 golpes cuyo tercer ataque dura muchísimo y te deja en el sitio durante el tiempo suficiente para, una vez más, cargarse el ritmo de la partida. El truco es atacar mientras te mueves para que Dororo simplemente dé una sola cuchillada sin hacer ningún combo. Pero para el final del juego los niveles de Dororo no solo tienen plataformeo más estricto que los del resto de las ranas, sino que también tendrán áreas con enemigos donde las plataformas son tan pequeñas que si te mueves un poquito te caerás. Y si bien su habilidad de multiplicarse en 3 se usa de manera creativa para poder coger objetos que están detrás de las paredes, es la única forma que tiene Dororo de atacar a distancia, y el efecto dura muy poco. Y además, para usarla tienes que cargar el ataque normal durante muchísimo tiempo. En serio, cuando juegas como Dororo, el juego pasa de ser un 7 sobre 10 a un 4 sobre 10. Sí, así de mal se controla. Viendo el chiste de que siempre se olvidan de él, a lo mejor es que los testers simplemente se olvidaron de probarlo. Todo esto que he descrito no es la única diferencia entre las 5 ranas, porque el juego te ofrece dos tipos de habilidades especiales distintas. Por un lado están los compañeros humanos, a los que puedes invocar gastando 25 gemas. Keroro tiene a Fuyuki, que le curará toda la vida y durante un tiempo limitado le dará un bonus del doble de estrellas y gemas. Algo que también estaba en Clonoa, pero bueno, lo raro es que no estuviera. Tamama y Jiroro invocan a Momoka y Natsumi respectivamente, que llegarán al nivel con armaduras de metal y les ayudarán durante un tiempo. Momoka reemplaza tu ataque normal por un rayo láser doble entre ella y Tamama, y Natsumi simplemente volará por el escenario atacando a los enemigos que estén a su alcance con un sable láser. Esta última de hecho me recuerda a un juego de DS bastante poco conocido llamado Monster Tale, que era un plataformero en el que llevabas a una chica y a un monstruo al que podías entrenar y evolucionar como si fuera un Pokémon. Qué lástima que lo hizo una compañía que quebró después de hacer un juego de Epic Mickey. Luego está Saburo, que ayudará a Kururu dibujando plataformas por encima de trampas mortales o simplemente le dará un montón de estrellas. Y a Dororo le acompaña Koyuki, que no tengo ni idea de qué hace. Hace aparecer copos de nieve, pero no congela a los enemigos. Dororo parpadea cuando la invocas, pero no se vuelve invencible. Es la única parte del juego no relacionada con la historia que no entendí al no saber japonés. ¿En serio? ¿Qué hace? Lo bueno es que hay otro tipo de habilidad especial que puedes utilizar, que es propia de cada rana. Dororo, Jiroro y Tamama simplemente tienen un ataque con el que cargarse a todos los enemigos, usando estrellas ninja, misiles y una demanda inminente de parte de Goku, respectivamente. Keroro en cambio se sube en una aspiradora, y no solo va más rápido sino que es invencible y se carga a todos los enemigos de un golpe.
y el de Kururu se carga el juego totalmente. Se montará en la navecita de Bowser que simplemente le permitirá volar hacia donde quiera durante un tiempo limitado, y durante todo ese tiempo todos los enemigos están paralizados. Esto no sería tan alocado de no ser por el ciclo vicioso que tienen los dos tipos de habilidades especiales. Estas últimas se pueden obtener al recoger estas medallas, pero también, al usar las invocaciones de los humanos, recibirás un cuarto de la medalla, por lo que si los llamas 4 veces, recibirás la habilidad especial, que te dará un montón de gemas por cada enemigo que venzas, o paralices en el caso de Kururu. Por lo que estas habilidades que se supone que te tienes que guardar para ocasiones especiales se consiguen de forma muy sencilla y se ayudan las unas con las otras. Es como el Team Blast infinito del Team Chaotix en Sonic Heroes, pero en todos los niveles. Al menos la presentación de ambos tipos de ataques tienen su encanto, y es algo que se aplica a todo el apartado técnico. Los fondos son bastante chulos a pesar de ser estáticos, siendo mis favoritos aquellos que toman lugar en puntos importantes de la Tierra, y los personajes manejables adaptan muy bien el estilo del anime. Me gustan mucho sus animaciones alocadas, y detallitos como que se les queda el pelo afro al quemarse como pasaba en la serie. La música también es bastante pegadiza, y tiene tanto música electrónica para simbolizar que es un juego sobre extraterrestres, pero también toma mucha influencia de las marchas militares, ya que siguen siendo un ejército, y hasta han hecho remixes de algunas canciones del anime. También me sorprende la cantidad de voces que tienen cada uno de los personajes, aunque algunas pueden resultar bastante irritantes, como la de Kururu, que siempre dice "cucú" cada vez que ataca. Esa es la única pega que le pongo al apartado técnico de este título. Bueno, eso y que hay algunas partes del juego que reutilizan ciertas músicas y fondos demasiadas veces seguidas. Hasta las escenas están bastante bien hechas dentro de lo que cabe, y creo que los desarrolladores comparten mi opinión porque hay algunos niveles que son literalmente solo escenas para progresar la trama. Ese es otro aspecto que hay que tener en cuenta con este juego, y es el hecho de que no todos los niveles son de puro plataformeo. También hay algunos cuantos niveles que son minijuegos. El primero es bastante poco destacable, solo tienes que evitar que estos enemigos se lleven tus maquetas disparándoles con este robocito. El siguiente es Tamapi. Es literalmente el juego de arcade Mappy, pero protagonizado por Tamama. Veo que les gustó la idea de copiar la jugabilidad de otros juegos de Namco. Es que hasta la música es un remix de la música de Mappy. Y el último minijuego es también otro homenaje a otro arcade de Namco, esta vez Sibius, donde llevarás a Keroro convertido en un dragón y deberás avanzar, cargándote a todos los enemigos. Hasta hay un jefe al final de este minijuego, que es la versión dragón de Tamama, al que rescatas al vencerlo después de pasar un tiempo sin poder usarlo. Me gustaría hablar del resto de los jefes no shoot 'em up del juego, pero para ello tendría que hablar de la historia. El shirozo de la habitación es que este juego está en japonés, y ya en su momento hice un especial del Día de los Inocentes donde me burlaba de la idea de ver algo en japonés y tener que asumir lo que estaba pasando por desconocer el idioma. No sé cómo se llama, así que la llamaré Marcos. Y si bien este es un juego en el que la historia no importa demasiado, sí que hay algo que pude notar a pesar de no saber lo que ponía en los diálogos. Y es que tiene muy poco que ver con la historia de la película. Normalmente, los juegos basados en películas suelen añadir escenas nuevas para poder alargar la trama o simplemente añadir elementos propios de un videojuego. Por ejemplo, en Toy Story 2 no había ninguna escena en la que Buzz se cargaba un robot de hojalata para conseguir una ficha de una pizzería. Pero el caso de Keroro es muy extraño, porque en este juego la historia de la película no empieza hasta el tercer mundo de los 5 que hay. En cierto modo lo agradezco, porque de esta forma la historia no empieza tan in medias res, y podemos ver cómo aparecen los arcos dracónidos y cómo el escuadrón de Keroro se va a distintas partes del mundo para investigarlos. Y ya comenté que me gustaron mucho los niveles temáticos de los puntos importantes del mundo real, pero por otro lado hay algunos cambios que no logro comprender. Aki, la madre de Fuyuki Natsumi, no sale en ningún punto del juego, a pesar de que en la película tenía bastante papel, y era uno de los humanos más recurrentes de la serie. Vamos, hay una escena en la que conduce un coche por encima del mar. Era la oportunidad perfecta para hacer un minijuego basado en cualquiera de los muchos juegos de carreras que tiene Namco. Sin embargo, luego tenemos a estos dos personajes, Kogoro y Rabi, un detective espacial un tanto incompetente y su hermana pequeña que siempre se disculpa en nombre de su hermano. En la película salían solo en una escena, mientras que en el juego salen constantemente.
Esos últimos personajes son del manga, y es algo que también se aplica al villano de la primera parte del juego, Viper. Esta referencia andante a Space Adventure Cobra es el líder de un ejército de extraterrestres que odian a la raza de Keroro, y tendrás que luchar contra él varias veces. Es una pelea bastante graciosa, ya que tendrás que esperar a que falle estrepitosamente al atacarte para poder contraatacar tú. Es un buen ejemplo de las carismáticas animaciones del juego. También hay otro jefe recurrente que es este cohete en forma de boniato, al que tendrás que enfrentarte si te cruzas con él en el mapa, muy al estilo de los hermanos Martillo de Super Mario Bros. 3. Es un jefe bastante sencillo, siempre que no te elijas a Dororo antes de enfrentarte a él. Dios mío, así se vuelve el jefe más difícil de todo el juego. Hablando de jefes recurrentes, es el siguiente el que me hace perder la cabeza al intentar descifrar qué demonios están intentando adaptar. Este es Kiruru, un arma ancestral de los queronenses, que era el villano principal de la primera película de la saga. Y a ver, como jefe está bien. Primero es un bicho gigante que te atacará de distintas formas y tendrás que darle a las X que tiene en su cara y en su cuerpo, lo que lo dividirá en un montón de clones suyos y tendrás que averiguar el correcto. Pero es que no tiene ningún sentido que esté aquí. Al final de esa película lo encerraban dentro de un cristal mágico, y el motivo por el que se hacía tan grande y poderoso era porque esparcía una especie de hechizo mágico en forma de X que le daba a las personas la posibilidad de comunicarse, pero también les deprimía, y Kiruru ganaba fuerza cuando las personas afectadas tenían pensamientos negativos. Vamos, como en la vida real. Nada de esto sale en este juego. Literalmente se han montado un no sabemos cómo pero Palpatine ha vuelto. A estas alturas me esperaría que simplemente metieran a Palpatine como jefe. Es decir, ambas franquicias ya están conectadas gracias a Soul Calibur. Keroro's uncle I am. Y en un principio pensé, oh, a lo mejor pusieron a este villano para compensar el hecho de que la primera película de Keroro no tuvo un videojuego. ¡Pero lo tuvo! Es una colección de minijuegos para la DS que no solo tiene a Kiruru como jefe final, sino que también tuvo una secuela directa que no tiene nada que ver con la peli ni con ninguna de las otras pelis. Cuando terminé la reseña de los juegos portátiles de Rayman, pensé que ya no tendría que lidiar con estos quebraderos de cabeza, pero veo que me equivoqué. Pero sin duda, el personaje más raro de todos es Dorara. Tenemos a un villano de la serie, a uno de otra película, y ahora tenemos a un original character de un OT Steel, que estará presente durante todo el juego observando a la tropa de Keroro y a todo lo que ocurre a su alrededor. Uno pensaría que el jefe final de este juego sería el dragón de la tierra, el dragón gigante que está intentando invocar Sion con su libro mágico, y contra el que lucha la tropa de Keroro en la película original, convertidos todos en dragones. Me imaginaba que sería una versión más difícil de Tamama Dragón, pero no, el jefe final es la versión dragón de este personaje nuevo. Por lo menos es una batalla bastante chula, donde cada fase te obligará a usar a una de las 5 ranas e intentarás darle a su punto débil con el ataque que convenga en cada momento. Pero me sigue resultando muy extraño. ¿Cuándo se ha visto un juego basado en una película donde el villano principal no es el jefe final? Y sí, es cierto que en la película no se cargaban al dragón de la tierra con violencia, pero a Kiruru tampoco. Y mirad la forma en la que Natsumi no para de darle espadazos láser. Al final del juego, vencemos a Dorara Dragón. El dragón de la tierra se convierte en un queronense y se hace amigo de Sion, algo que pasaba en la peli, pero a lo mejor hubiera quedado mejor si el dragón de la tierra hubiera sido el jefe final. Y vemos los créditos. Pero hay otra cosa importante que tengo que comentar sobre este juego, y es el hecho de que había una cross promoción entre el juego y la peli en la que se basa, y es algo tan rebuscado y propio de la época que deja en pañales al ¡Código secreto para la game! ¡Cállate ya, Scooby! Si eras un niño japonés que vio la película en 2009, lo primero de todo, toma ya, tengo fans en Japón. Lo segundo, te daban de regalo unas cartas especiales con unos símbolos que se podían quitar. La idea era coger estas cartas, entrar en este menú del juego y colocarlas encima de la pantalla táctil para repasar el contorno y así poder dibujar unos símbolos que os permitirían desbloquear contenidos extra. Dibujar los símbolos sin la carta no es difícil, pero hay que saber que antes de dibujar nada, hay que poner un punto en un sitio específico. Yo pude hacerlo porque hay una serie de vídeos en YouTube donde mostraba el proceso de cada uno de los símbolos. En cuanto al contenido en sí, 3 de estos símbolos son simplemente cheats para hacer el juego más fácil. Invencibilidad, gemas infinitas y superpoder infinito. Pero son los otros 3 los que llaman la atención. Uno de ellos es un nivel adicional bastante difícil y muy enfocado en el uso de los cañones. Definitivamente el nivel definitivo si sois simios muy ligeros. Y también podéis desbloquear a 2 personajes nuevos. El primero es Garuru, el hermano mayor de Jiroro que salía en algunos episodios de la serie.
Este no es muy interesante ya que es básicamente Jiroro pero con una invocación y un superataque distinto. Los dos hermanos se parecen tanto que solo podrás usar a Garuru en los niveles donde podías usar a Jiroro. Y el otro es Dorara, el jefe final. Este personaje está roto. No solo tiene un set de movimientos que incluye todos los aspectos únicos de cada miembro de la tropa de Keroro, sino que encima tiene alas con las que puede dar saltos infinitos. Lo siento mucho, pero esto no ayuda a que siga viendo a este tío como un personaje fan creado por un criajo en DeviantArt. La única limitación de Dorara es que solo se puede usar en los niveles que ya te hayas pasado, pero el hecho de que pueda hacer todo lo que los demás hacen lo vuelve el mejor personaje para conseguir todas las maquetas. Es un punto intermedio que hace que me guste su inclusión y que no se sienta simplemente como un cheat más. Y bueno, eso es todo lo que puedo decir sobre Sargento Keroro, la invasión de los dragones guerreros. Y creo que es un juego que está bastante bien. Es un plataformero frenético que ofrece variedad y rejugabilidad gracias a los 5 personajes manejables, los rompecabezas son entretenidos y gráficamente se acerca mucho al material original. Puede que a veces se sienta excesivamente fácil incluso sin los cheats opcionales, y ciertas secciones se sienten menos pulidas que otras, en especial si usas a cierta rana ninja, pero no es un juego que me arrepienta de haber jugado. Además, su simpleza hace que pueda ser disfrutado a pesar de la barrera de idiomas. A menos que seáis tan tontos como yo e intentéis investigar exhaustivamente el por qué la historia del juego y la de la película apenas tienen nada que ver. Y con todo eso dicho, soy Escapocón y volvemos al mundo real. ¿Se me oye bien? ¿Hola? Hola. Hola. Retro Yoda time. Children will pay.